esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente en el núcleo Pensamiento Bolivariano. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no impacte de manera negativa en la formación de profesionales. Esta es la clase número 5, denominada Colombia la Grande y la creación de un eje de poder nuestro americano y la importancia de Antonio José de Sucre, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, identificaremos cómo se conforma la idea de Colombia la Grande en 1819. En segundo lugar, será la importancia geopolítica de Colombia la Grande frente a la hegemonía de Estados Unidos. Y como tercer punto, revisaremos los elementos que se expresan en el accionar político, militar y diplomático de Antonio José de Sucre. En ese orden de ideas, los objetivos principales de esta teleclase son: ¿qué países bolivarianos enarbolaron las banderas de la Unión? ¿Qué influencia ideológica y política alcanzará Colombia la Grande como eje estratégico regional? ¿Y qué importancia tiene para la construcción de las ideas de unión, libertad y diplomacia la figura del mariscal Antonio José de Sucre? Es así como damos inicio a la idea de la Gran Colombia. En este sentido, Colombia la Grande. ¿Qué significa hablar de Colombia la Grande? Sin lugar a dudas, el sueño, la visión de Simón Bolívar de soñar con una unión de naciones, ¿verdad?, que lo llevó a independizar, a fundar naciones, es sin lugar a dudas la idea de materializar la expansión nuestroamericana, la expansión de la idea de libertad en un cúmulo de naciones, contraponiéndose, por supuesto, a la doctrina Monroe, de la cual ya hemos conversado ampliamente. Es decir, crear una unión de naciones que representara la igualdad, la fraternidad, la equidad, pero más allá de ello era el eje estratégico político, social, militar, cultural y por supuesto económico, que llevaba consigo pues la bandera de la libertad. En consecuencia, hablar de Colombia la Grande comenzó también con una constitución. No olvidemos que en 1819, en el extraordinario discurso de Angostura, ¿verdad?, Bolívar está llamando a la Unión Suramericana, a la Unión Nuestroamericana, que se va a replicar, pues se va a consolidar, se va a materializar precisamente cuando Bolívar dice y lo exclama y lo pronuncia en ese extraordinario discurso de que moral y luces eran nuestras primeras necesidades, de que había que forjar esos republicanos necesarios para sostener la república, pero que además había de crear un conjunto de normas, leyes que respondieran a nuestras propias necesidades, leyes que respondieran a los intereses de las nacientes repúblicas. Una república por sí sola, y así lo percibía el propio libertador Simón Bolívar, no podía estar en defensa solo de sus propios intereses, tenía que estar junta, tenía que consolidarse, porque ante el fenómeno de declarar la doctrina Monroe, no olvidemos ese pequeño dato o ese gran dato, ¿verdad?, de la doctrina Monroe de América para los americanos, o por el contrario del panamericanismo, Bolívar está viendo de que la única manera de poder responder, de poder sentar los pilares, de poder fundamentar los pilares para enfrentar eso que ya él había visionado era, sin lugar a dudas, con la unión de los pueblos y una unión estratégica. En consecuencia, esa creación de la Gran Colombia, ¿verdad?, de Colombia la Grande, en 1819, va a nacer también con una constitución que va a llevar el nombre nada más y nada menos que de la Ley Fundamental de Colombia. ¿Qué significaba entonces crear la Gran Colombia? ¿Qué países irían en consecuencia a integrar la Gran Colombia bajo ese amplio y extenso espacio territorial? En principio era Venezuela, Perú, Bolivia, la naciente Bolivia, Ecuador, ¿verdad? Panamá, digamos que no olvidemos que en el virreinato de la Nueva Granada, su apéndice y su salida hacia el mar
más, o su pantalla hacia el Caribe más frontal era hacia Panamá, el Istmo de Panamá, ¿verdad? Entonces, Bolívar, esa visión de americanismo, esa visión de verdadera sapiencia nuestra americana, lo lleva pues a consolidar a esa Colombia la Grande, repito, con esa ley fundamental de Colombia que era la Constitución de Colombia. ¿Y qué significaba tener una Constitución de la Gran Colombia? Significaba garantizar los deberes y derechos de todos los ciudadanos, de los republicanos, de manera que ser un ciudadano gran colombiano era responder definitivamente a los intereses de libertad y de identidad. Esto es un elemento muy importante, porque pese a los intereses de cada país, pese a los intereses de cada nación, Bolívar tenía muy claro que al decir que para nosotros la patria era América, bueno, si para nosotros la patria era América, ¿qué estaba diciendo Bolívar? Que la consolidación de la República no era solamente un espacio territorial muy pequeño, no. Bolívar estaba mirando, como de hecho lo afirmó en 1819 en el discurso de Angostura, en crear esa Colombia la Grande. Esa Colombia la Grande que, repito, va a tener sus propios intereses y alcanzó unos niveles de producción. Esto es importante que lo digamos, compañeras y compañeros, porque alcanzó unos niveles de producción tan extraordinarios que el nivel de exportación que llegó a producir desde 1819 hasta 1830, que es la permanencia, 11 años de la creación de la Gran Colombia, superó, pero de una manera abismal, la producción que se hacía en tiempo de la colonia, donde había esclavitud, donde había cercenados los derechos civiles, donde había una coartación de libertad desde todo punto de vista, de manera que la Gran Colombia impulsa incluso un propio modelo hasta pedagógico. Esto es importante que lo digamos, porque los pensadores nuestroamericanos, ¿en qué van a estar sustentando su idea? Van a estar sustentando su idea en no solamente, repito, la idea de la libertad, sino de la igualdad, de la equidad y de la justicia social. Se va a consolidar, por supuesto, grupos sociales que, importante decirlo, y no es poca cosa, van a responder a los intereses de Colombia la Grande. No en balde, esa ley fundamental de Colombia, ¿verdad? Esa Constitución de Colombia va a llevar consigo unos elementos importantísimos. ¿Cuáles son esos elementos importantísimos? Se comenzará a producir una legislación. Bueno, al tener la ley fundamental de Colombia, cada legislación, y esto es un dato extraordinario porque Simón Bolívar va a respetar las culturas de cada pueblo, ¿no? Y le va a dar un puesto importante a cada estamento social. Sirve de elemento para establecer un paralelismo acá. El estamento español, ¿verdad?, que ya había traído su estamento verdaderamente grosero de estructura social. Por el contrario, Colombia la Grande entonces se va a nutrir de una sapiencia, de una identidad, ¿verdad?, de cada región. Y la ley fundamental de Colombia va a responder en cada uno de sus países a sus estamentos culturales, sociales, políticos y hasta religiosos. De manera que Colombia la Grande va a ser, digamos, ese puente, esa muralla que va a contraponerse no solamente al panamericanismo, a la doctrina Monroe, repito, sino que va a tener una génesis muy propia, una cultura identitaria muy propia que sin lugar a dudas, ¿verdad?, va a marcar un hito en la consolidación de las repúblicas en el mundo, escúchese bien, en el mundo, porque la Gran Colombia va a ser el primer ensayo, el primer ejercicio verdadero de lo que es la consolidación y de la unión de repúblicas, de nacientes repúblicas. En consecuencia, Colombia la Grande nos lleva a entender que la posibilidad de materializar los sueños de libertad estaban dados y se podían realizar. De esta manera culminamos con nuestro primer momento y de igual forma pasamos al segundo momento. Dentro de la importancia geopolítica de Colombia la Grande frente a la hegemonía de Estados Unidos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a investigar? Bien, muchachas y muchachos, ¿qué vamos a investigar? Un elemento fundamental. La materialización de la doctrina Monroe. ¿Por qué decimos la materialización de la doctrina Monroe? Porque en 1826, ¿verdad?, se va a producir el primer movimiento separatista de Colombia la Grande. ¿Y qué va a ser ese movimiento separatista al cual Simón Bolívar va a denominar como la cociata? Sí, la cosa esa, ¿no? Es un movimiento que va a buscar precisamente partir, quebrar, resquebrajar a la Gran Colombia. Pero en paralelo, ¿verdad?, buscar resquebrajar a la Gran Colombia, Bolívar está promulgando nada más y nada menos que la ley de haberes militares.
Para muchos historiadores, ¿verdad? Dicen que, bueno, que la idea de fracturar la Gran Colombia es uno de los primeros elementos antibolivarianos, o ante la idea de Simón Bolívar, o resentirse de la idea de Simón Bolívar, y en cierto modo hay cierta verdad, pero si hay algo que molestó a la jurisdicción del momento, a la política del momento y al estamento social del momento, es que Simón Bolívar se arropa de la ley fundamental de Colombia para decretar nada más y nada menos que la ley de haberes militares. Ahora bien, ¿qué es la ley de haberes militares? Es un reconocimiento que hace Simón Bolívar no solamente de los ejércitos venezolanos, sino de los ejércitos de Colombia la Grande. ¿Para qué? A sus soldados. Porque si se estaba hablando de justicia social, ¿verdad? ¿Qué va a buscar la ley de haberes militares? Darle, ¿verdad?, la responsabilidad que tenían las nacientes repúblicas de proteger a sus ciudadanos. Si se estaba hablando de justicia social, si se estaba hablando de igualdad social, caramba, eran soldados, fueron militares, hombres, mujeres, indígenas, esclavizados, que habían alcanzado su libertad, ¿verdad?, su libertad jurídica, social, pero de igual manera esas nacientes repúblicas tenían que, o estaban, digamos, en la obligación de poder velar por el bienestar de sus ciudadanos. De manera que la ley de haberes militares ciertamente fue un detonante en consecuencia de crear un grupo por los egoísmos, si ustedes quieren, que se fueron fraguando. Ahora, ¿qué significó la Cociata? Repito, la Cociata fue el primer movimiento separatista de la Gran Colombia, pero no podemos ser tan ingenuos en pensar que es que la Cociata surgió sola, porque los protagonistas de la Cociata, en consecuencia, ¿quiénes fueron? Los protagonistas de la Cociata tenemos, fíjense, a Juan José Flores, presidente de Ecuador, primer presidente de Ecuador, pero es venezolano. Juan José Flores es un patriota venezolano. Tenemos a José Antonio Páez, ¿verdad?, general de la independencia, pero también tenemos a Francisco de Paula Santander, ¿verdad?, que está en Colombia, en la naciente República de Colombia. De manera que tenemos tres personajes. Ahí hay una triada verdaderamente interesante. No, para nada descuidarla, porque Simón Bolívar, mientras está hablando, repito, y está diciendo que para nosotros la patria es América, que para nosotros la patria debe ser esta unión de naciones, el primer ensayo de unión de naciones que se da en el mundo, sin lugar a dudas, va a tener ese enemigo. Y ese enemigo, repito, no va a ser una ingenuidad pensar de que tanto como Juan José Flores, como José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander no estaban respondiendo en consecuencia a los intereses de la doctrina Monroe. Es decir, James Monroe va a encontrar en estos tres altos personeros, tres próceres de la independencia, porque es justo decirlo, ¿verdad?, pero ahora con ambiciones, digamos que tocaron su lado flaco, pues su lado más débil desde el punto de vista humano, para contraponer entonces a la doctrina bolivariana, para contraponerse a la doctrina de Simón Bolívar. Por tanto, ¿verdad?, y en ese orden de ideas, la Cociata va a venir a representar esto, pues, la separación, la fracturación de la Gran Colombia. Y fíjense que Simón Bolívar, que está, digamos, con su tenacidad de sostener esa unión de pueblos, esa unión de naciones, entonces se ve en la necesidad de comenzar nuevamente a legislar, se ve en la necesidad de tener que incluso visitar, ¿verdad?, las nacientes repúblicas y llegar o tratar de llegar a acuerdos importantes. Y esos acuerdos importantes entonces se ven, digamos que, opacados de alguna manera por la ambición personal de quienes en ese momento eran los responsables de sostener no solamente en alto la permanencia de Colombia la Grande, sino de permanecer, ¿verdad?, con la igualdad, con la equidad que se había promulgado, que en las banderas que se habían enarbolado en el momento de la creación de la Gran Colombia y por supuesto en la gesta emancipadora. Esto nos lleva, sin lugar a dudas, a un momento importantísimo en la historia de la separación o de ese intento de separación de la Gran Colombia. Hay un elemento importante y hay un factor importante que se va a conocer en la historia republicana nuestra como la Convención de Ocaña. ¿Qué es la Convención de Ocaña? Es nada más y nada menos el llamado, digamos, espiritual, ideológico, político que hace nuestro libertador Simón Bolívar en 1828 para tratar de salvar la Gran Colombia. Pero hay un dato interesantísimo. En la Convención de Ocaña, ¿verdad?, ya tiene la figura central, nada más y nada menos que esa doctrina Monroe de la cual hemos venido hablando. Por eso nos decíamos que no había un espacio de ingenuidad, de no creer que se iba a hacer. No, para nada.
había algo allí bien tramado y que consiguió pues 3 ecos acá, que repito, José Antonio Páez, Francisco de Paula Santander y Juan José Flores. Ahora, quisiera permitirme leer brevemente una de las acciones de la Convención de Ocaña, que sin lugar a dudas es la intención de Bolívar, porque es que la Convención de Ocaña no llegó a materializarse como tal. Ese sueño de Bolívar, esa idea de querer mantener la Gran Colombia se va a ver diezmada precisamente por los enemigos a ultranza que se van a convertir no solamente de Simón Bolívar, sino de la unión del sueño de la Gran Colombia. Entonces me permito leer brevemente esta frase de Simón Bolívar donde dice: qué triste es ver que en nuestras manos se pueda perder no solamente el sueño de libertad, sino el sueño, ¿verdad?, el ideal de mantener repúblicas y de mantener una gran república que se ha consolidado. Es decir, Bolívar está expresando desde sus entrañas, está expresando que no era poca cosa perder la Gran Colombia, que era un elemento muy grave perder la Gran Colombia, pero ya sabemos las intenciones que estaban allí. De manera que la Convención de Ocaña es ese llamado desesperado, pudiéramos decir, que hace el Libertador en 1828 para para no derrumbar, para no salirle al paso a ese sueño tan bello, tan hermoso de la Gran Colombia. Pero quiero agregar algo importantísimo. Los enemigos de la Gran Colombia van a tomar cada vez más fuerza. Estando Bolívar en 1828 en Bogotá, ya conocía a Manuela Sáenz, ya se sabía, pues, no solamente de su ferviente amor hacia la quiteña inmortal, ¿verdad?, hacia esa extraordinaria dama que lo quiso y que lo defendió, sino que Bolívar va a percibir que estos enemigos de la patria y que los enemigos de Colombia la Grande llegarán hasta el punto incluso de asesinarlo, de intentar asesinarlo. Episodio, ¿verdad?, que va a quedar para la posteridad en ese septiembre de 1828, en donde Bolívar, sin ninguna duda, sin ningún ápice de duda, ¿verdad?, y gracias a la figura de esa extraordinaria quiteña, de esa extraordinaria mujer como Manuela Sáenz, logra salvar a Simón Bolívar. Además, los conjurados llegan hasta el palacio donde está Simón Bolívar. Hoy día en Colombia esa es la Cancillería, donde estaba la casa donde se planteó el atentado hacia el libertador Simón Bolívar. No quería dejar escapar ese dato porque veamos, muchachas y muchachos, que la idea de separación incluso va hasta lo personal. Es decir, Simón Bolívar, ¿qué encarnaba? ¿Qué representaba? Bueno, nada más y nada menos, no solamente la unión de la Gran Colombia o de la Colombia la Grande, perdón, sino que además representaba esa unión de naciones necesarias que se contraponía a esa doctrina Monroe y que se contraponía a la idea del panamericanismo. Entonces, ese atentado, que además es un atentado vil, en donde Bolívar logra salvarse, ¿verdad?, repito, por la astucia, por la valentía, la fuerza que le impregna nada más y nada menos que Manuela Sáenz, ¿verdad? Y en donde Bolívar, en agradecimiento, la llega a llamar la libertadora del libertador. Qué cosa tan extraordinaria. Bolívar llega a llamarla la libertadora del libertador, pero ello no queda allí, porque resulta que Estados Unidos, en su afán de desmoronar la Gran Colombia, busca, digamos, ya a sus elementos locales que tiene acá, ¿verdad?, que repito, con nombre y apellido, José Antonio Páez, Juan José Flores, Francisco de Paula Santander, sino que además se va a buscar un representante diplomático. Y ese representante diplomático llamado Henry Clay, ¿verdad?, un antibolivariano hasta la médula, Henry Clay va a insultar a Bolívar en vida y en muerte. Esto es importante que lo conozcamos. Entonces, Henry Clay, ¿verdad?, va a llegar a potenciar la destrucción de la Gran Colombia, cosa que de alguna manera lo logran. Y lo logran porque no olvidemos que Bolívar comienza a enfermar, comienza a diezmarse, su salud comienza a resquebrajarse, ¿verdad? Y entonces Henry Clay, digamos que va sentando las bases de eso que se llama panamericanismo, y es lo que va a vender como propaganda en los países donde funciona la Gran Colombia, ¿verdad? Incluso Henry Clay es el primero que plantea para 1828, 1829, la separación del Istmo de Panamá de lo que era Colombia ya fundada como república. Es para que tengamos una idea, digamos, de las intenciones claras, de las intenciones, ¿por qué no decirlo?, de las intenciones perversas de las cuales se arropaban la política exterior de Estados Unidos en ese tiempo.
No olvidemos que ya en 1829 ya Bolívar lo había señalado, lo había puntualizado. De tal manera que hablar de resquebrajar la Gran Colombia era la bandera fundamental de los Estados Unidos, ¿verdad? En contraposición a ese sueño bolivariano, a esa doctrina bolivariana que, como hemos sabido, pues es la doctrina que movió y que mueve a los pueblos ayer y hoy. De esta manera culminamos con el segundo momento en nuestra teleclase. En este tercer y último momento vamos a disertar sobre los elementos que se expresan en el accionar político, militar y diplomático de Antonio José de Sucre. Bien, el mariscal Antonio José de Sucre pudiéramos definirlo a este extraordinario cumanés, ¿verdad?, como la continuidad, y ciertamente lo es, y lo fue, la continuidad del ideario bolivariano. De hecho, pudiéramos decir sin lugar a dudas que Simón Bolívar vio, observó, palpó, digamos con certeza, que la idea de tener a Sucre, Antonio José de Sucre, como su amigo, como su mano derecha, militar y amistosamente hablando, fue una cosa extraordinaria. Simón Bolívar, digamos que va a depositar en Antonio José de Sucre no solamente su amistad, sino que la lealtad a la cual retribuye Antonio José de Sucre, ese amor, esa sapiencia, esa confianza, va a ser expresada y va a ser devuelta con creces y con una manera muy hermosa. De verdad que no podemos dudar en decir que esa amistad la asignó fue la fidelidad, el amor por la patria, el amor por la libertad, la confianza y algo muy importante, la identidad y la querencia de saberse no solamente venezolanos ambos, sino saberse constructores, ideólogos, arquitectos de una nación. No tenemos ningún reparo, en lo personal no tengo ningún reparo en poder informar, decir, señalar, reafirmar de que la amistad entre Antonio José de Sucre y Simón Bolívar fue una amistad sin ningún tipo de tacha. Tan es así que Bolívar va a depositar en Sucre, digamos, las tareas más difíciles, y no en balde, esas tareas más difíciles pasarían ¿por dónde? Bueno, nada más y nada menos por que las encomiendas dadas a Antonio José de Sucre, Sucre las cumplía al pelo, a la cabalidad. Miren, hay un dato tan importante, muchachas y muchachos, que hay una diatriba, y este es un anecdotario, pero está debidamente historiado por el historiador Alfonso Rumanzo González, en un texto dedicado a Sucre, que precisamente una biografía de Antonio José de Sucre, en donde hay una pequeña querella o una incomodidad, pudiéramos decir, porque Bolívar ve en Sucre la posibilidad de tener la mejor retaguardia, ni siquiera la vanguardia, sino la mejor retaguardia. Y Sucre, caramba, le dice, pero mi general, siendo yo uno de sus mejores soldados, siendo yo uno de sus mejores generales, ¿cómo es que usted me manda a la retaguardia, a defender al ejército desde la retaguardia, a defender a la patria desde la retaguardia? Y Bolívar le aclara y le hace entender a Sucre que era necesario preservar los pertrechos militares, que era necesario, digamos, resguardar toda la logística, y no ve en otro personaje, sino en Antonio José de Sucre, la posibilidad en esas campañas hacia el sur de poder preservar la idea de un auxilio necesario, si fuese el caso, por supuesto, de los ejércitos. De manera que ven en ese entendimiento la confianza, repito, que va a expresarse entre Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Otro dato importante, importantísimo, es que Bolívar, cuando encomienda nada más y nada menos que al mariscal de Ayacucho, ganado en el campo de batalla, no es que fue entregado el título de mariscal de Ayacucho por un compadrazgo o por una cuestión de clientelismo, no, para nada. Es decir, cuando Bolívar idea y estudia el liberar a Perú del virreinato del Perú, cuando logra, ¿verdad?, separarlo definitivamente de España, recordemos que Perú es el último bastión del Imperio Español en Sudamérica, y entonces esa estrategia, esa ideología, esa visión bélica o territorial o estratégica de Simón Bolívar lo lleva a idear nada más y nada menos que la batalla de Ayacucho. Batalla que no se la va a entregar a otro general, repito, sino a la hidalguía, a la fidelidad de Antonio José de Sucre. Sucre definitivamente
hace una proeza épica militar, porque al ser el virreinato del Perú uno de los últimos bastiones del Imperio Español, había que derrotarlo, y había que derrotarlo en el campo de batalla, como se derrotaron todas las huestes españolas para lograr la independencia. Pero digamos que Ayacucho va a representar nada más y nada menos que la epopeya de la libertad del sur, ¿ya? Y al hablarse de la epopeya de la libertad del sur, se le entrega pues la responsabilidad a Antonio José de Sucre de dirigir la estrategia militar, de dirigir la batalla. Y en 1823, nada más y nada menos que se logra esa extraordinaria proeza. Pero miremos algo importantísimo, algo extraordinario que queda para la posteridad, y es que cuando Sucre se sabe de la victoria de Ayacucho, la victoria se la dedica íntegramente al libertador Simón Bolívar. Y además la humildad con la que va a construir su narrativa poética desde el punto de vista épico, desde el punto de vista patriótico, es decirle: mi libertador, ¿verdad? Esta victoria no es nuestra solamente, es suya. Usted es el arquitecto de esta victoria. Qué cosa tan extraordinaria, qué cosa tan hermosa, el concepto de fidelidad y de humildad de Antonio José de Sucre. Por eso es que no dudamos en decir que entre Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, el pensamiento por la idea, por la emancipación, por una pedagogía de la libertad, definitivamente se traslucen y se materializan en esa amistad que, repito, va a pasar todas las pruebas habidas y por haber, pero a viva cuenta dan razón de que era posible de tener todavía bolivarianos fieles a la idea de libertad y además tener seres incondicionales como la figura de ese cumanés inmortal Antonio José de Sucre. De manera que otro elemento importantísimo es que Antonio José de Sucre va a ser el primer presidente de Bolivia, de la república que se está fundando nada más y nada menos por los libertadores de nuestra patria, de nuestra América. Y entonces el primer presidente, el primer gendarme político, el primer ideólogo, el primer encomendador que va a tener la República de Bolivia es nada más y nada menos que Antonio José de Sucre. Pero hay otro dato interesante: Bolivia pudo seguirse llamando Alto Perú, pero el propio Antonio José de Sucre en agasajo, por decirlo de alguna manera, en retribución, en agradecimiento a la gesta emancipadora, al pensamiento emancipador visionario de Simón Bolívar, nada más y nada menos le va a colocar a esa república Bolivia, la naciente República de Bolivia, y así va a quedar en su estatuto. De hecho, Bolivia surge nada más y nada menos que con una constitución que ya venía, digamos que gestándose, porque en el discurso de Angostura de 1819 ya Bolívar venía hablando de la creación de Bolivia. Es decir, que nada se hizo por azar. Esto nos da cuenta, compañeras y compañeros, de que nada era por azar, de que ya se venían materializando ideas, es decir, que se iba del pensamiento a la acción. Y así lo hicieron estos prohombres, pues. De manera que Antonio José de Sucre va a representar no solamente la figura hidalga, la figura responsable, defensora de la idea, del identitario, del ideario de Simón Bolívar, sino que además va a representar ese mariscal de Ayacucho, así como el título que le da el propio libertador Simón Bolívar por su proeza, va a representar la fidelidad de Antonio José de Sucre. En consecuencia, Bolívar ve en Sucre nada más y nada menos que un gran estadista. No en balde, y está historiado, Bolívar va a ver en Sucre el mejor diplomático, es decir, la primera representación diplomática que nosotros vamos a conseguir en Sudamérica, la vamos a encontrar con Antonio José de Sucre. Bolívar le va a delegar toda la política exterior, porque Bolívar cree y ve y observa en Antonio José de Sucre, como de hecho lo fue, un gran negociador pero a favor de la causa de la libertad. Tan es así que me voy a permitir leer este texto de Alfonso Rumanzo González, ¿verdad? Texto extraordinario, además que da cuenta, porque es una biografía de Antonio José de Sucre, pero de lo que Bolívar está opinando en su momento. Me permito leer y cito, y miren las extraordinarias palabras que va a decir el libertador, cómo se va a expresar de Antonio José de Sucre, y dice, cito: la posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas rotas del Perú por la espada de este glorioso general Sucre. Qué cosa tan extraordinaria. Fíjense que estas palabras que quedan para la posteridad dan cuenta
¿verdad?, de que Sucre, ese Antonio José de Sucre, ese cumanés inmortal, ¿verdad?, representó sin lugar a dudas la idea de la independencia, la idea de la libertad. No podemos dejar de mencionar que para los enemigos de la patria, para los enemigos de la naciente Colombia la Grande, para los enemigos de la independencia, Sucre entonces ya representaba un elemento incómodo. Sucre representaba entonces la continuidad, como de hecho lo fue y lo era, la continuidad de Simón Bolívar en digamos, en la idea de la libertad. Sus enemigos, por supuesto, no dudaron ni les tembló el pulso para fraguar tristemente el atentado que tuvo éxito, lamentablemente, ese cruel atentado en Berruecos, en Colombia, en aquel mes de junio, ¿verdad?, en donde personeros como Miguel Obando, que estaban de todas estaban de la mano, repito, tanto de la doctrina Monroe como de los antibolivarianos, acaban con el Abel de América, como va a decir Simón Bolívar, al enterarse, muerte que le dolió muchísimo al Libertador, muerte que le va de verdad a fracturar el alma, porque Bolívar va a llegar a expresar al saberse de la cobarde muerte, del cobarde asesinato de Antonio José de Sucre, va a señalar y va a decir: han derramado la sangre de Abel. De esta manera hemos desarrollado esta teleclase de Universidad en Casa, con el tema número 5 denominado Colombia la Grande y la creación de un eje de poder nuestro americano, importancia de Antonio José de Sucre. Es buen momento para que vayamos a nuestra lista de cotejos para identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Hoy aprendimos a reconocer cómo se conforma la creación de Colombia la Grande en 1819. Aprendimos a identificar la importancia geopolítica de Colombia la Grande. Y también aprendimos sobre cómo influye la figura del mariscal Antonio José de Sucre como fiel seguidor del ideario bolivariano. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con su docente o tutor en su universidad, con el objetivo de recibir la evaluación correspondiente. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase.